Es una historia muy triste, pues estamos hablando casi de esclavitud. Imagínense, el pago no era un pago remunerado, una remuneración de otro, sino que era prácticamente en especie, la totalidad. Pero dice que fue tanto porque habían problemas en el entorno del lugar donde estaba construyendo esta tumba, no llegaban precisamente a esta clase de productos y llegó un momento donde el artesano ya no pudo trabajar más y no le quedó más que tomar como una medida de hecho y irse a la huelga. Y esa huelga pues, fue su exigencia que quería el salario, porque el salario, si ustedes ven, era para vivir, para realmente alimentar a su familia, ¿sí? Luego encontramos cuatro grandes huelgas. La primera, la famosa revuelta de Haymarket, ¿sí? O Haymarket, como usted lo quiera pronunciar. Este es un hecho histórico, ¿eh? Esto se dio precisamente en Estados Unidos. Y vean, en 1889, ¿sí? Hubo un congreso, el Congreso Obrero Socialista, ahí tomaron una decisión que en memoria de todos estos mártires se conmemore a nivel mundial el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo. Si usted ve un dato que quiero que, no sé si está ya por ahí, Andrea. Andrea, esto es para el segundo, para el primero. Bueno, vamos a notar varias cosas. Uno es de que, si yo les indicara qué fue lo que provocó, lo que causó, cuál fue el efecto de esta represión en parte de la clase trabajadora que se dio en Estados Unidos, fue exactamente que el Congreso Obrero Socialista en 1889 tomara la decisión de indicar, vamos a conmemorar el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo en honor, ¿sí? Honrando a los trabajadores que precisamente perdieron la vida en las famosas jornadas de Chicago, ¿sí? Aquí fue interesante. Otra cosa quiero que me anotes. Esta huelga en Estados Unidos se dio exactamente ¿por qué? Porque fíjense que era la jornada de trabajo. O sea, ¿por qué? ¿Qué fue cuál fue la petición de la clase trabajadora? ¿Por qué se dio la protesta? Se dio por la jornada de trabajo. Habían tomado la decisión de que los trabajadores del Estado trabajaran 8 horas, pero el obrero en las industrias en Estados Unidos trabajaba 14 horas. Y ellos lo que querían era precisamente esta protesta, era para decir, señores, nosotros los obreros industriales también necesitamos únicamente trabajar 8 horas, porque 14 es muy excesivo. Pues en pleno discurso, que precisamente quien da el discurso, el dirigente de este discurso, fue condenado a cadena perpetua. 2 fueron condenados de los dirigentes a cadena perpetua y 4 fueron a la horca después de un proceso viciado. Acá pues hay una parte que esa protesta, el honor a estos obreros que perdieron la vida, se les denominó los mártires de Chicago. Y luego pues hace un comentario de que en el 70, en el 80 tuvo un gran auge precisamente el gremio, los sindicatos, y posteriormente lo perdieron. Al no negar que pues a muchos países en el mundo, creo que Guatemala no es excepción, las huelgas se volvieron impopulares y los sindicatos han perdido su autoconfianza. Pero para que nos quede grabado, nos vamos a ir deteniendo ahí. ¿Quién nos apoya con la lectura de esta parte? Pero tan colaboradores. Vamos, pues, Amy. La revuelta de High Market. Esa, ¿verdad? Sí. Este hecho es precisamente el que se conmemora con el Día Internacional del Trabajo, el violento desenlace en 1886 de una huelga en las fábricas de Chicago, que por entonces era el segundo polo industrial de Estados Unidos. La Federación Estadounidense del Trabajo había convocado a una protesta el 1 de mayo
para exigir una jornada laboral de 8 horas. Una nueva ley les daba ese derecho a los empleados de oficinas federales y de obras públicas, pero no a los obreros industriales. La huelga llegó a movilizar a unos 350,000 trabajadores en todo el país, pero tuvo su epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas de hasta 14 horas. La tensión con las patronales llegó a su punto más álgido el 4 de mayo, cuando los gremialistas convocaron a una manifestación en el parque de Haymarket a la que asistieron unos 20,000 obreros. Durante el discurso del anarquista Samuel Fielden, un desconocido arrojó una bomba contra la policía. Un agente murió y otros 60 resultaron heridos. Seguimos. Cundió el pánico y las autoridades abrieron fuego contra la multitud. El incidente acabó con 38 obreros muertos, además de un centenar de lesionados. Varios dirigentes sindicales fueron ahorcados un año después, tras un cuestionario proceso judicial. A los obreros que dieron su vida durante aquellas protestas se les recuerda como los mártires de Chicago. Y desde entonces los sindicatos ganaron terreno en todo el mundo. Sin embargo, la influencia que llegaron a tener los gremios en las décadas de 1970 y 1980 comenzó a declinar en los 90 por influencia del neoliberalismo y la austeridad, le dice la BBC Mundo el profesor Richard Hyman de London School. En muchos países las huelgas son impopulares y los sindicatos han perdido autoconfianza. Para Hyman, no obstante, hoy parecen más necesarios que nunca. El mundo enfrenta muchos nuevos retos en el ámbito laboral, vinculados, por ejemplo, con la inestabilidad del empleo y la esclavitud, de modo que los gremios deben revisar cómo se organizan y sus formas de protestar para adaptarse a los tiempos que corren. Bueno, entonces me interesa, para aspectos de examen, Andrea, notemos la parte donde dice los mártires de Chicago, ¿sí? ¿Y dónde, en qué parte? Y el parque de Haymarket, ¿sí? Gracias. Rusia. Dice la semilla de la revolución. Fíjese que aquí lo que hubo fue una unidad entre trabajadores campesinos y trabajadores obreros. De hecho, el movimiento ya son tan fuerte de que efectivamente, pues acá nace el primer sindicato de agricultores, logran ellos hacer una marcha directamente al Palacio al invierno del Zar, hubo una confrontación y hubieron decenas y centenares de muertos. A ese hecho sangriento, anotamos por favor, Andrea, se le denominó Domingo Sangriento. Estamos hablando de Rusia, ¿eh? Y fíjese que cuál era el problema, qué es lo que reclamaba Rusia, que también quiero que lo notes, los trabajadores en Rusia. Reclamaban el derecho a la tierra. ¿Sí? Allá se recuerda que lo reclamaban era que fueran 8 horas de trabajo. Si trabajaban 14, querían la reducción a 8 horas. Este movimiento de obreros y campesinos en Rusia, lo que trataban era de buscar primero, reclamaban el derecho a la tierra. Como segundo punto, 8 horas en la jornada de trabajo. Y tercero, mejorar las condiciones de trabajo. ¿Sí? Esto fue importante. Y fíjense que le exigen al zar, al gobierno en ese entonces de Rusia, y le dicen, señores, necesitamos un parlamento del pueblo. Les otorga ese beneficio, pero posteriormente disuelve ese parlamento, y eso fue lo que provocó en Rusia la semilla de la revolución. Veamos si alguien lo lea para que nos quede grabado y vamos a apuntar algunos datos adicionales que le di a... Si quieren lo leo yo. Por favor. Va. Rusia, la semilla de la revolución 1905.
En enero de 1905, campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. En las zonas rurales se produjeron tomas de tierras y se creó el sindicato de agricultores. Las movilizaciones acabaron en violencia cuando el 22 de enero una marcha pacífica hacia el Palacio del Invierno del Zar en San Petersburgo derivó en una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial que dejó entre decenas y centenares de muertos. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la cifra de víctimas fatales, pero sí se refieren a este hecho como el Domingo Sangriento. A partir de ahí, cientos de miles de trabajadores en todo el imperio entraron en huelga y crearon consejos conocidos como soviets. Reclamaban el derecho a la tierra, 8 horas de jornada laboral y mejores condiciones de trabajo. Pero a estas demandas se sumaron las políticas, libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Uno de los grupos más activos en aquel momento era la facción bolchevique, liderada por un tal Vladimir Lenin. Nicolás II terminó capturado. El zar permitió el establecimiento de un parlamento, por lo que disolvió 2 años después, lo que sembró la semilla para la revolución de 1917 contra Famine, editor del servicio ruso de la BBC. Entonces, ¿qué efecto tuvo el haber disuelto el Parlamento por parte del zar? Sembró la semilla de la revolución de 1917. Ese dato es importante. Ese es Domingo Sangriento, nos quedamos con Domingo Sangriento, nos quedamos cuáles eran las peticiones, ¿verdad?, concretas que ya las vimos. Y, por favor, esta parte final. ¿Qué efecto fue lo que qué se dio como resultado de esta huelga? La Revolución Rusa de 1917, el nacimiento del bloque soviético. Imagínense, el primero que se organizaron campesinos y trabajadores. Otro dato curioso de este tema es de que nace precisamente el primer sindicato de agricultores. Estamos hablando de 1905, posiblemente el primer sindicato de agricultores, pero lo vamos a dejar nada más para efectos de examen. Si yo le preguntara en cuál de las 4 huelgas que transformaron el mundo aparece el primer sindicato de agricultores, estamos hablando de Rusia, por favor, Andrea. ¿Sí? Polonia. Fíjense que Polonia, interesante porque Polonia era parte del bloque soviético, era un país comunista. Pero un país comunista que uno no entiende, si al final de cuentas dicen que en un país comunista los medios de producción son del proletariado, son de la clase trabajadora, pero acá estaba reprimida la clase trabajadora. Entonces son sistemas que hasta el final pues tampoco funcionan. Imagínense que habían 2 grandes aspectos bien fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo que no se cumplían. Una era la libertad sindical, el derecho de organizarse en sindicatos, y la otra el derecho a huelga como un instrumento de la clase trabajadora para poder lograr sus reivindicaciones de carácter económico-social. Pero ¿por qué protestaron? Protestaron precisamente porque protestaron en contra del aumento de los precios de los alimentos. Entonces anotamos, por favor, Andrea, ¿cuál fue en Polonia? ¿Qué fue lo que provocó la protesta? El aumento de los precios en los alimentos, ¿sí? ¿Cuáles eran los dos derechos fundamentales de la OIT que no se cumplían? El derecho a la organización libremente y el derecho a la huelga, ¿sí? Miren lo último que dice el dirigente máximo Lech Walesa. Cumplí con mi trabajo, dijo recientemente Walesa en una entrevista con BBC. Luché contra el comunismo y hoy prevalece la democracia. Esta huelga le cambió la historia a Polonia. Esta huelga destruyó un sistema comunista y se volvió Polonia un país democrático. Se separa del bloque soviético. Imagínense, sí transformó y cambió el mundo. Porque siempre dicen el proletariado al poder, pero aquí estamos hablando de un país comunista. Un país comunista que definitivamente la clase trabajadora lo hizo cambiar de sistema, pero una clase de trabajadora independiente. Acá hay un dato bien valioso, porque todos eran sindicatos de Estado, sindicatos los tenía controlados.
este sindicato de trabajadores del astillero, por eso en una de lo que vamos a leer ahorita, él dice que tenemos un sindicato independiente que no pertenece al Estado y el Estado está dominado por la clase trabajadora. Interesante. ¿Quién nos apoya ahí para que nos quede grabado? Por favor, Miriam. Buenas tardes, licenciado. No sé si me logra escuchar. Sí, sí. Ok, gracias. Polonia, Lech Walesa y el movimiento Solidaridad 1980. Una de las huelgas que cambió el mundo tuvo lugar no sé cómo se pronuncia esa palabra, De Dansk, Polonia. en Dansk, Polonia. Comenzó el 14 de agosto de 1980, cuando unos 17.000 trabajadores tomaron control del astillero Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos, entre otros asuntos. Su líder, Lech Walesa, logró eludir un intento de arresto por parte de la policía secreta. Trepó la entrada del astillero y se sumó a los obreros que habían ocupado las instalaciones. Pronto, trabajadores de una veintena de fábricas de la zona se sumaron a la huelga como un gesto de solidaridad. Más de 2 semanas después, luego de negociaciones con el gobierno comunista de Polonia, Walesa apareció ante los obreros del astillero y dio un histórico mensaje. Tenemos un sindicato independiente que se autogobierna. Tenemos el derecho a huelga. Walesa y el viceprimer ministro Déjalo ahí. habían firmado un acuerdo para responder a las principales demandas de los trabajadores. Fue la primera vez que un gobierno comunista puso en práctica dos derechos consagrados en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, el de organizarse libremente y el de realizar huelgas. Cumplí con mi trabajo allí, dijo recientemente Walesa en una entrevista con la BBC. Luché contra el comunismo y hoy prevalece la democracia. Cambió no solo Polonia, transformó precisamente el mundo. Entonces vamos a tomar en cuenta cuál fue, Andrea, para que notes, cuál fue lo que provocó la protesta, el aumento de los precios de los alimentos. ¿Qué fue? Se declararon como un sindicato independiente. Habían dos derechos de la OIT que no compartían y tuvieron que hacerlo. Entonces, bueno, que era el derecho a organizarse libremente y el de realizar huelgas, ¿sí? Yo creo que eso sería lo más importante que nos tendríamos acá sí. Lula da Silva, Brasil. Fíjese que este es un movimiento de los sindicatos metalúrgicos y su líder era Lula da Silva. Ellos al final, el problema que quiero que lo notes, Andrea, fíjese que el problema aquí era el aumento de salarios. ¿Por qué? Porque indicaban que no, el gobierno daba precisamente un dato inexacto en cuanto a la inflación. Y eso pues no, diría, bueno, como la inflación ellos la tenían, la determinaban por aspectos o con datos falsos, entonces no querían dar aumento a los trabajadores. Pero al final, la clase trabajadora se enfrentó a un gobierno militar, que eran gobiernos militares, y tuvieron que acceder a revisar los salarios e incrementarlos cada semestre. Interesante porque de este movimiento nace el Partido de los Trabajadores. Saben que Lula da Silva fue presidente de Brasil, luego estuvo encarcelado por muchos años, sale de la cárcel y actualmente es el presidente nuevamente. Lula fue uno de los hombres más importantes precisamente en el mundo, tenía mucho respeto y él precisamente es el que llegó a la ONU y dice, señores, no es posible que América Latina y África no estén en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué datos vamos a tomar? Vamos a leer y los vamos a ir tomando datos, por favor, Andrea. ¿Quién nos ayuda? Mili, ya que no quieren colaborar, bueno, vamos a ver. Está bien, Lick.
Brasil, Lula y los metalúrgicos, década de 1970. En la década de los años 70, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Andrea, el movimiento este fue reclamar aumentos salariales. Continuamos. Fue la primera vez que los trabajadores se organizaron a gran escala en el país para desafiar al gobierno militar. Los sindicatos afirmaban que el régimen había manipulado a la baja las cifras de inflación y demandaban una actualización de los sueldos. En 1979, más de 170.000 obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Brasil, Sao Paulo, con enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Las huelgas fueron protagonizadas por el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, cuyo líder era Luiz Inácio Lula da Silva. Llevaron a la creación del Partido de los Trabajadores PT, uno de los principales partidos, perdón, uno de los principales partidos, ay, perdón, ¿cómo me movió? Me quedé perdida. Ahí estamos, te lo dejo de una vez. Gracias. Ya. Uno de los principales partidos políticos hoy en día. Después de postularse varias veces sin éxito, Lula acabaría llegando a la presidencia de Brasil, 2003-2010. Sus iniciativas que lograron reducir la pobreza en el gigante latinoamericano lo convirtieron en uno de los líderes más respetados a nivel mundial. Pero también su lucha para lograr mayor equilibrio de poder entre los países ricos y emergentes. Debemos convencer al mundo de que no hay razón para que América Latina o África no estén representadas en el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo cuando todavía era mandatario en una entrevista con el programa de la BBC Hard Talk. Bueno, entonces vamos a anotar primero, bueno, ya notamos cuál fue el motivo, ¿sí? Luego también es interesante que realmente todo este movimiento de la clase trabajadora permite el nacimiento de un partido político, que es el Partido de los Trabajadores. Tal vez otro dato valioso que pudiéramos tener acá, vamos a ver, sí, que fueron los sindicatos metalúrgicos. Ahí estaríamos con estas cuatro. Fíjense que las cuatro, bueno, cambiaron en la historia del mundo. Ahora, por ejemplo, veamos hoy la primera huelga de mujeres en Guatemala. Esta ya lo hemos visto, ya solo vamos a ver para efectos de examen que Andrea nos anote que la primera huelga de mujeres en Guatemala se dio precisamente en este edificio que fue La Moderna, que era propiedad de un alemán. ¿Cuáles fueron los motivos, Andrea, por favor? Fueron reducción de la jornada de trabajo, incremento salarial, que no fueron hombres quienes registraran al salir del trabajo. Esos tres datos me interesan, es que los anotemos. Entonces, ya hemos hablado de esta huelga, interesante a ustedes, grupo de mujeres, y se van a dar cuenta que estamos hablando de 1925. Se van a dar cuenta cómo este movimiento provoca que se legisle en contra de la clase trabajadora. Este movimiento de mujeres provocó al Estado precisamente tratar de crear leyes que pudieran perjudicar precisamente a los trabajadores. Vamos a tomar en cuenta. Dos, esto no está aquí, pero quiero que lo analicemos. Se recuerda que hemos hablado con ustedes en otras ocasiones que algunos tratadistas, algunas tesis, hablan de que la primera huelga en Guatemala se dio en la fábrica Cantel en 1906. Pero yo quiero tomar de base mejor un documento de un tratadista que yo pienso que es muy respetado en Guatemala, pues hace muchos años que no está con nosotros, pero creo que lo montó muy bien. Yo me quedo mejor, y para efectos de esta clase y examen,
que la primera huelga en Guatemala de trabajadores se dio en los trabajadores ferroviarios o de ferrocarriles de la empresa Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica, IRCA, en 1920. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Anotamos eso, Andrea? La primera huelga, ¿sí?, que nosotros vamos a considerar históricamente en Guatemala fue de los trabajadores ferrocarrileros o trabajadores ferroviarios, como indica acá, era exactamente en contra de su patrono, que era IRCA. Fíjense que un dato que se me olvidó y que creo que Andrea lo anote. Mundialmente, después que este Congreso Obrero Socialista indicara que mundialmente el 1 de mayo se iba a conmemorar el Día Internacional del Trabajo en honor o conmemorando ese sacrificio de esos trabajadores en High Market en Chicago, Estados Unidos el Día del Trabajo lo celebra el primer lunes de cada mes de septiembre. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces, aquí solo voy soltando algunos datos. Fíjense que en 1924, estos muelleros de la United Fruit Company se fueron a la huelga y pedían 3 cosas. Pero me interesa esto, que por favor lo anotemos, ¿no? ¿Cuál era su petición? Aumento de salarios, reducción de la jornada 8 horas diarias. Y escúchame esto, quiero que lo anotes. Y no discriminación racial con los trabajadores de raza negra. Es interesante, usted en 1924 ya se daba discriminación en Guatemala, ya se una discriminación fuerte, porque aquí se fueron a la huelga, hicieron sus peticiones, pero vean, dentro de todas, y no discriminación racial con los trabajadores de raza negra. Aparte de las 8 horas del aumento de salario y todo lo demás, ¿sí? Y ellos se van a la huelga, pues fueron brutalmente reprimidos, algunos los expulsaron, otros fueron encarcelados, y otros se fueron huyendo para Honduras. Entonces, estamos hablando de lo que quiero que me anotes para efectos de examen. No discriminación racial con los trabajadores negros. Provocó una huelga en 1924 de los muelleros de la United Fruit Company. También dice que se le unieron otras organizaciones. Ahí en ese entonces sí se permitía precisamente la huelga solidaria. Actualmente saben que en Guatemala no se permite. En 1925-26, vean, los zapateros. ¿Y qué estaban pidiendo ellos? Aparte de la jornada, reducción de jornada de trabajo, aumento de salarios, me anotás que el 25-26, el sindicato de zapateros, o la gremial de zapateros, como le llaman entonces, dice que estaban pidiendo talleres y locales higiénicos y trato más humano para los trabajadores, ¿sí? Y pues ahí está el resultado de lo que pasó en la huelga. Pero para efectos de examen quiero que por favor me ayudes a notar esto. Luego también se dio en ese mismo año el sindicato de la gremial de panificadores. ¿Qué es lo que pedían? Aumento de salarios, mejora en la jornada. Pero vean qué interesante. Mejora en las jornadas diurnas. Escuchen, y quiero que anotes eso, Andrea, que este sindicato de panificadores lo que estaba pidiendo era la supresión de la jornada nocturna o, en su caso, el pago de salario doble. Vean, decir, bueno, señores, si van a dejar, primero deben de suprimir la jornada nocturna, pero si la van a dejar, que se entienda que nosotros queremos que a estos obreros, a esos panaderos que trabajan por la noche, debe ser salario doble. Eso quiero que me anotas. Y ahí está, pues siempre hubo represión, siempre aquí pues habla de lo demás, qué fue lo que pasó. También hubo una huelga de carpinteros, dice, y otros trabajadores. Acá no, creo que no hay mayor anotación que hacer. El 1 de mayo, ¿sí? Esto sí es interesante, 1929, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Se venía festejando por los trabajadores guatemaltecos desde 1921. El 1 de mayo de 1929 fue una manifestación más imponente celebrada en este periodo. Sin embargo, desmerecieron actos de violencia iniciados por provocadores anarquistas manipulados
por la policía, según versión de la época, con el resultado de heridos y más de 70 presos que fueron defendidos por el Socorro Rojo Internacional. Esa parte quiero que me la notes. Cuando yo les hablo a usted del sindicalista de Obando Sánchez, ¿sí? ¿Se recuerdan? Antonio Obando Sánchez, quien lo defendió. ¿Se recuerdan que en una ocasión dice que él estaba en el exilio, murió su señora madre y él viajó a Guatemala? Quien logró conseguir todos los salvoconductos fue precisa también este Socorro Rojo Internacional. Y vean, en 1929 también apoyó a esta clase de trabajadores, ¿sí? Yo creo que ahí estamos. Todo lo que está subrayado lo van a leer, pero lo más valioso lo estamos anotando ahí con Andrea. 1920-1930, ¿sí? Como cuerpos legales de la época, cabe destacar las reformas a la Constitución de 1876. Bueno, lo importante acá es que dice que fue en 1920, pero en 1921, por primera vez en la historia constitucional de Guatemala, aparece y se contemplan las disposiciones relativas al trabajo y la previsión social. Claro, esta Constitución nunca entró en vigor. ¿Cómo se le denomina entonces a la primera Constitución que contempló las disposiciones de trabajo y previsión social, aunque nunca entrara en vigor? Fue la Constitución Política de Centroamérica. ¿Me anotas eso, Andrea? Bueno. Luego, esto sí quisiera, Maylin, ¿me ayudas con el 7 de febrero? Claro que sí, Lick. El 7 de febrero de 1923 se suscribe en Washington por los plenipotenciarios de los 5 países del Istmo la Convención Centroamericana para unificar las leyes protectoras de obreros y trabajadores, aprobada en Guatemala por medio del Decreto Ley 1385 o de 14 de mayo de 1925. El decreto 846 del 5 de octubre de 1923, que restringe el derecho de huelga al prohibirla para servicios públicos y otros análogos, creando figuras delictivas de sabotaje, con penas de 3 a 5 años, sujetos a jurisdicción militar. El decreto gubernamental del 15 de febrero de 1926 declara punible la paralización, suspensión o interrupción voluntaria de cualquier servicio público, de correos, telégrafos, ferrocarriles y otros análogos, y de los particulares destinados a satisfacer las necesidades perentorias del público, penando el sabotaje en forma similar al decreto anterior, Decreto Gubernamental 909 del 5 de diciembre de 1925, en donde se crea el Departamento Nacional del Trabajo, con funciones de inspectoría y de composición de conflictos individuales y colectivos. La composición de conflictos individuales y colectivos, la Ley del Trabajo, Decreto Ley 1434 del 30 de abril de 1926, con sus 10 capítulos y 73 artículos, constituye la ley más completa dictada hasta esa fecha en materia laboral. Si bien teóricamente reconoce el derecho de huelga a los trabajadores, en el fondo más bien lo remite a un arbitraje obligatorio. Y por último, el comercio, la industria y la agricultura. Decreto Ley 1961 del 19 de diciembre de 1927. Además, se emitieron normas reglamentarias de la legislación ordinaria. Bueno, fíjense que yo me quedaría nada más con la ley de trabajo. Por favor, Andrea, ley del trabajo de 1434. Dice que constituye la ley más completa dictada hasta esa fecha en materia laboral, ¿sí? Reconoce el derecho de huelga a los trabajadores. Claro, aunque dice en el fondo más bien lo remite a un arbitraje obligatorio. Eso lo vamos a hablar. Eso creo que para mí sería lo más valioso. Y tal vez de que sí habían penas por la huelga.
como sucede en todo el mundo, ustedes, la represión contra la clase trabajadora. ¿Estamos ahí? Entonces, siempre, ya en el tiempo del general Ubico, esto ya lo vimos, se recuerda cuando los trabajadores de la fábrica de cemento Novelas se van y apagan los hornos y se van a la huelga y pues ya sabemos lo que sucedió. También dice que esto sí lo vamos a anotar para efectos de examen. En fin, durante la autocracia ubiquista se cierne la noche sobre el movimiento sindical guatemalteco por espacio de casi 14 años. En el gobierno de quien quedaron proscritas del vocabulario las palabras sindicato, sindicalismo, obrero, huelga, derechos laborales, pliego de peticiones. En el gobierno de Ubico, usted prácticamente no solo estaba infringiendo una norma, sino vea lo que dice. Y quienes tenían la osadía de emplearlas, automáticamente se convierten en comunistas, enemigos del régimen, en punible actividad conspirativa. Era sancionado precisamente que usted estoy hablando del sindicato de estas palabras. ¿En el periodo de quién fue? En el periodo del general Ubico. Lo anotamos, Andrea, por favor. ¿Sí? Vuelve a imperar el trabajo forzado, ahora con dos libretas. La libreta de jornaleros en el campo y dos en la ciudad. El de boleto de vialidad y el ornato. ¿Sí? Eso también lo vamos a anotar porque lo vamos a preguntar, porque está hablando que impusieron un trabajo forzado. Y el control lo llevaban precisamente a través de estas libretas, este boleto y este ornato. Lo anotamos, por favor, fue en el tiempo del general Huigo. Bueno, en el 44, ¿sí? Vamos a ir anotando datos bien importantes. Fíjense que esta compañía agrícola que habla aquí de 1945, bueno, tuvo, si quieren esa la vamos a dejar, tuvo su incremento. Me interesa esta, vean qué interesante. En víspera de las elecciones presidenciales de 1944, el Sindicato de Artes Gráficas decide estallar en huelga que paralizaría la propaganda escrita por partidos políticos. Aprovecharon el momento histórico en plenas elecciones, lo del Sindicato de Artes Gráficas dijo, señores, nos vamos a la huelga. Igual era la petición, incremento de salario. Y eso lo anotamos, Andrea. No encuentro otra huelga que haya logrado, imagínate, dice, los trabajadores ganan el conflicto, obteniendo un aumento de hasta el 50% de sus salarios. ¿Me anotás? Históricamente, yo creo que es la huelga que mejor aumento de salario ha tenido en la historia de Guatemala, el 50%. Claro, aprovecharon la coyuntura política y que ellos eran los encargados de elaborar toda la propaganda escrita de los partidos políticos. Luego también se planteó otro que se dio precisamente en la finca nacional Concepción en Escuintla, y pues ahí está que los principales dirigentes intervienen en las fuerzas armadas. Creo que pues eso lo leen en su casa. Pero me interesa esta, vean. Leemos esta, por favor, Meili. 1848 y 49. Claro que sí, Lick. 1948-1949. En junio y julio de 1948, plantean los trabajadores de la Compañía Agrícola Tiquizate y de la UFCO Puerto Barrios sendos pliegos de peticiones. Imagino que son ciertos pliegos de peticiones. Los tribunales declaran ilegal el movimiento de huelga, pero los trabajadores insisten en llevarla a cabo. La UFCO, con toda su prepotencia, presiona al gobierno para que intervenga en el conflicto, amenazando con el cese de operaciones de la flota blanca que afectaría el comercio y vida económica del país. El presidente Arévalo resiste la presión, pero el jefe de las Fuerzas Armadas de nuevo interfiere, trasladándose a Puerto Barrios y llevando tropas a la compañía. El asunto se resuelve con el arreglo logrado por el ministro de Economía y Trabajo, Alfonso Bauer Pais.
El 7 de mayo de 1949 se firmó el pacto colectivo que dio fin al conflicto, obteniendo los trabajadores un aumento global de 1,5 millones de quetzales para 1949. Bueno, ¿qué me interesa de esto? Me interesa lo siguiente. Fíjense que estas empresas, estos sindicatos de estas compañías, de estas empresas se fueron a la huelga. Fíjense, los tribunales declararon ilegal la huelga. Sin embargo, la presión de la clase trabajadora continuó. Y miren qué interesante, lograron su cometido. Fíjense que fue declarada ilegal y sin embargo se mantuvieron en la huelga. Al final, lograron precisamente que se firmara un pacto colectivo en el cual les favorecieron. Mira qué interesante. Anotamos esto, por favor, Andrea, que para mí me parece interesante. Trabajadores de la compañía agrícola en Tiquizate y de la UCO en Puerto Barrios hicieron un pliego de peticiones. Los tribunales dijeron, señores, su huelga es ilegal. Eso significa que tienen que reincorporarse nuevamente a su trabajo, el derecho que tiene el patrono de despedirlos, y se mantuvieron. Y al final obligaron al gobierno de turno a intervenir el ministro de Economía y de Trabajo. Y imagínense, por esa presión que ejercieron, lograron firmar un pacto colectivo, obteniendo un aumento global salarial de qué cantidad. Luego también el sindicato Luz y Fuerza, del sindicato que era la empresa eléctrica de Guatemala, que era una sociedad internacional, vean, se fueron a la huelga. Pero ¿por qué lograron el aumento salarial? Porque sirvió de base que el estudio económico contable. Esto es importante porque nosotros hemos hablado recientemente que en un conflicto de carácter económico-social, cuando interviene un tribunal de arbitraje, puede, dice, pero ese informe que debe rendir el Ministerio de Trabajo actualmente, que es un informe técnico, económico, va a definir la justicia o injusticia de una huelga. Pero miren, estamos hablando históricamente de muchos años, 1951. Esta empresa trata, ¿y por qué tuvieron su incremento de salario? Por el dictamen exactamente económico-contable que se rendía por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? 1953. El Sindicato de Trabajadores de los Ferrocarriles, ¿sí? Fracasan, dicen, el procedimiento conciliatorio, están en huelga y lograron estar en huelgas, se advierte que hay una doble contabilidad. Me interesa, también. En 1953, cuando los trabajadores del Sindicato de los Ferrocarriles plantean su negociación de pacto colectivo, claro, dice, fracasan en la vía directa, se van al procedimiento conciliatorio. Pero ¿cuál fue su manera de presionar? Porque presionan y dicen, señores, disculpen, la empresa IRCA, los ferrocarriles, esta empresa norteamericana, se advierte que lleva una doble contabilidad y por eso los trabajadores ganan el conflicto. ¿Ven qué interesante? Denunciaron un hecho, el Ministerio de Trabajo lo tuvo que comprobar y al comprobarlo dijo, señores, tienen derecho a la negociación del pacto colectivo y lograron sus pretensiones el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros en 1953, porque IRCA, el patrono, esta empresa de origen norteamericano, llevaba ¿qué? Doble contabilidad. Anotamos eso, Andrea, 1975. Aquí dice que se intensifican los paros burocráticos 73-74, aprovechando el gobierno la posibilidad de las elecciones que tendría que moderar la represión. 1957. Vean, los trabajadores de la licorera afiliados plantean un conflicto y van a la huelga que dura 13 días. No, eso creo que no vamos a hacer. 1958. Como protesta del fraude electoral en el Jesús a candidato oficial Miguel Ortiz Pasarelli en las elecciones realizadas de ese año, escuchen, el Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles, el SAM, hace paros, ¿sí? ¿Y qué provoca? Provoca que las elecciones sean ganadas por Miguel y Dígoras Fuentes. Ya había un fraude electoral, pero fue tanta la presión de este sindicato, participó este sindicato,
que al final las elecciones pues las obtuvo Miguel Hidígoras Fuentes, siempre de derecha, pero no afiliado, dice, a la parte oficial. Bueno, aquí el de la Eureka lo que dice que fue el primer y único pacto que se elaboró en la empresa. Lastimosamente, pues no creo que exista todavía esta empresa, Urbana Transportes Eureka. Pues su servidor, ustedes, pues la mayoría son jóvenes, pero nosotros sí tuvimos la oportunidad de conocer la Eureka. 1962, ¿sí? En el gobierno de Hidígoras Fuentes. Esto sí quiero que lo lea Melin, porque esto sí lo anotas, Andrea, porque aquí pues, ya nos corresponde a nosotros como Universidad de San Carlos de Guatemala, cómo participamos en los movimientos de la clase trabajadora, pero qué consecuencias se tuvieron que pagar. Por favor, Meili. Claro, Lick. En 1962, en marzo de ese año, el gobierno de Hidígoras Fuentes reprime a estudiantes universitarios que preparaban los festejos de la huelga de Dolores. La crítica bufa a los gobiernos y clases dominantes, con saldo de 4 estudiantes muertos. El movimiento de protesta se extiende a toda la Universidad de San Carlos, a los estudiantes de secundaria y luego a ciertas organizaciones sindicales de clase trabajadora, convirtiéndose en un amplio movimiento de lucha popular espontánea e improvisada. Se conoce con el nombre de Jornadas Cívicas de marzo y abril de 1962, que culmina represivo estado de sitio y muchos muertos, heridos y encarcelados, poniendo en apuros la estabilidad del régimen y dejándolo sumamente deteriorado. Esto, por favor, si lo anotamos. Vean, fíjense que este otro párrafo lo que indica es lo siguiente, que los trabajadores del Banco Agrícola Mercantil plantean su discusión de su primer pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y se ve afectado y fracasan en las negociaciones. Pero vean, hubo un personaje, dice un infiltrado, señores ahí, que lo que hizo es lograron un acuerdo gubernativo, el 504, donde, por favor, eso lo anotamos, Andrea, se prohíbe ir a la huelga a trabajadores del sistema bancario y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Imagínense, legalmente, a través de una disposición legal, le cerraron el derecho a huelga al sistema bancario y al Seguro Social, a pesar que eran preceptos que atentaban contra la Constitución y el Código de Trabajo. Pero vean qué interesante todo esto. Imagínense crear una norma, una disposición legal para que precisamente los trabajadores de este banco no pudieran llegar a la huelga. Y por supuesto también los del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Luego, en 1968, ¿sí? Y acá también, yo creo que es importante, pues usted la lee en la comunidad de su casa, pero no vamos a extraer nada para efectos de pregunta. 1972. El Sindicato de Trabajadores de Industria del Atlántico S.A. SIDASA plantea conflicto para negociar su segundo pacto colectivo. O escuchen, los tribunales declaran legal la huelga, se está y dura 67 días, una de las huelgas más prolongadas en Guatemala. El sindicato recibe apoyo de las centrales, principalmente de la CNT, del cual es afiliado. Se dio precisamente la huelga solidaria. La sentencia con la que culmina el conflicto es muy desfavorable a los trabajadores. Fíjense, a pesar de que fue declarada legal, al final la sentencia, si usted quiere, el laudo arbitral, la sentencia arbitral fue desfavorable. Sí, la sentencia en la que culmina el conflicto es muy desfavorable a los trabajadores. La represión legal se hace sentir. El secretario general del sindicato, Carlos Enrique Morataya Paz, es secuestrado y agregado a la lista de desaparecidos. El sindicato, bueno, terminó precisamente por parte de la empresa. Tal vez aquí el dato más valioso es de que ha sido la huelga que más ha tardado en Guatemala. 1972, el sindicato de la Compañía Industrial del Atlántico S.A. SIDASA. 1978, ¿sí? Yo creo que aquí esto es del Frente Magisterial. Léetelo, por favor, Meili. Claro, Lick.
1978, del 21 al 24 de marzo de 1973. El gobierno reúne a los maestros de primaria de toda la República para entrenarlos con las mitas a realizar el tercer censo de habitación y el octavo de población. La reunión es aprovechada para organizar un planteamiento de mejora de salarios a través del Frente Nacional Magisterial, FNM, Asociación sin personalidad jurídica, que representa a los maestros de primaria. El movimiento se inicia con paros progresivos el lunes 23 de abril. Basta alcanzar el paro total el 2 de mayo, huelga que dura hasta el 7 de ese mes, en que se llega a un arreglo sobre las bases de discusión de los aumentos. Las pláticas se inician, pero el gobierno pretende debilitar el movimiento dándole largas al asunto, con estudios económicos y otras maniobras retardatorias. La paciencia del FNM se agota cuando el 16 de julio de 1973 el gobierno anuncia tablas de aumento general para toda la burocracia, en una maniobra en que trata de enfrentar al magisterio con el resto de burócratas y con la misma opinión pública. Imagínense aquí, pues la pregunta podría ser que el gobierno organizó a los trabajadores y al final los trabajadores lo que hicieron fue organizarse a través del Frente Nacional Magisterial. ¿Sí? Estamos con el INCA en 1974. En un negocio oneroso ya ha sido adquirida por el Estado y ahora lleva el nombre de Ferrocarriles de Guatemala, FEGO. Debido a los crónicos atrasos en el pago de los salarios, el SAN y a última hora va la huelga el 3 de enero, la represión es dura. Yo les conté que tuve la oportunidad, pues mi señor padre era trabajador precisamente de los ferrocarriles, era de IRCA, y esa huelga yo pues era un niño, pero todavía la recuerdo muy bien hoy, la recuerdo muy bien. Veamos el sindicato de trabajadores de cigarrillos, ¿sí? Acá yo creo que, y pues la va a leer usted porque nos corresponde, pero me interesa que le haga el segundo párrafo porque esto fue importante, la represión que se llevó a través del gobierno del general Arana Osorio. Lo voy a leer yo. Durante los 3 años del gobierno de Arana Osorio no se ha permitido celebrar el Día Internacional del Trabajo con un desfile y mitin final en lugares céntricos, aduciendo pretextos pueriles. En el último año el gobierno autoriza el desfile con un itinerario a su antojo. Cuando los trabajadores pretenden dirigirse hacia el Parque Centenario en la sexta línea 18 calle del pelotón modelo de la Policía Nacional Civil, arremete contra los obreros con un trágico de 5 muertos, más 20 heridos, entre ellos dirigentes de la CNT, Julio Celso de León y muchas detenciones. Del 6 al 12 de marzo, los trabajadores de la industria papelera centroamericana. Esta sí me la anotás para efectos de examen. Fíjese qué interesante, lo que dice el último párrafo, se lo voy a traducir yo así. Los trabajadores de la industria papelera centroamericana S.A. deciden irse a la huelga. ¿Cuál era su petición? Me la anotás, Andrea. La petición era la destitución del gerente general, pero otro dato importante de este movimiento de huelga era que se fueron los trabajadores y sus familias se fueron a la huelga. Imagínense, incorporaron a sus familias precisamente a la huelga. ¿Sí? Con esto, todo esto que vimos hoy, pues es para el examen final. Yo estoy aprovechando el tiempo para que podamos avanzar y que después de los segundos parciales nos quede el tiempo necesario para poder terminar el programa. Ahora vamos a hacer un breve repaso del examen. ¿Sí? Solo vamos a quitar esto de acá. Bueno, pues primero quiero que le pongamos atención. Se refiere a que vimos las cláusulas de preferencia sindical y vimos ahí algunos nombres en inglés que se referían al mantenimiento de afiliación, al taller exclusivo, taller cerrado. Luego, por favor, me estudian toda esa parte cuando hablamos de la sindicación, que creo que
por acá tengo anotado yo el tema. El tema, como se refería, solo déjenme ver. Aquí está. Sí, formas de sindicación para la creación de organizaciones sindicales. Ese tema quiero que me lo estudien, ¿sí? ¿Se recuerdan que vimos algunos sindicatos que tenían algún color? También lo vemos, ¿sí? Vamos a ver. ¿Con cuántos trabajadores se forma un sindicato? Con 20. Con 20. ¿Con cuántos patronos se forma un sindicato? Con 3. Con Eran 5. Está bien. Para usar derecho a la movilidad, ¿qué requisito debemos de cumplir cuando formamos un sindicato? Enviar la solicitud a la Inspección General de Trabajo. ¿Hasta cuántos días tenemos derecho a inamovilidad? Incluso hasta un mes después, creo, de que se forme el sindicato. No, no creo, no está bien. Contéstenme, pues, si no nos vamos a ir quedando. ¿Qué dice? Si no terminamos el repaso ahí. ¿Hasta cuántos días gozamos de derecho a la movilidad cuando estamos formando un sindicato? ¿Nadie? de si no nos acordamos, Lick. No, hombre, no puede ser mailing, hombre, por Dios santo, no me hagan esto. Si eso es algo general que lo tienen que saber. No sé, en meses. ¿Qué pasó, Pablo? Es que yo creo que, yo recuerdo que si eran 30 días, Lick, pero es que no tengo ese dato presente. No, Pablo, por favor, no. Andrea, Montepec. ¿Y Marian está conectada, no? Lick, Yeleni fue a traer a su mamá. Es viernes, qué barbaridad. Son 3 meses. No. No, 2. Apúrele porque vamos a terminar el repaso si no contesta. 1 año. No. Y los demás que, ahí estamos, Mauricio, por Dios santo, encendé tu micrófono y sí, 60 días después de la inscripción. Bueno, ¿qué pasa, Mauricio, si yo trabajador comete una falta? ¿Qué efecto tiene, qué derecho tiene el patrón? Las faltas se sancionan con multas, depende de la falta que esté cometiendo. No. Cometí o infringí una disposición del 77. El patrono tiene la facultad de despedirme. ¿En qué vía lo va a hacer? Estamos formando un sindicato. Estamos hablando de inamovilidad. Como un incidente. ¿Perdón? Como incidente. Espérate, uno a la vez. ¿Qué dice Gabriela? Como incidente tiene que ser lo del despido. Bueno, y si el patrono te despide, Gabriela, ¿tú qué vía vas a hacer para buscar la reinstalación? Igual es por el incidente, ¿no? No. ¿Y cuál es la base legal? Ese es el 209. Artículo 380. 380. Bueno, muy bien. Estamos bien, o sea, con lo que vamos a ganar, ¿sí? Por favor, ahí me estudian la parte aquella de sindicalismo francés, inglés, italiano, todos esos, por favor, estudian, ¿sí? También vimos, se recuerdan corrientes y pensamientos del sindicalismo, también me lo estudian, ¿no? Estudiamos un poquito sobre las leyes aquellas que vimos. Decime, André.
Vienen unas, no creo que, tal vez viene ahí, te vas que vemos el primer sindicato que está ahí, ¿va? El primer pacto que está ahí, pero eso lo vemos en clase, ¿no? Ya no tomamos el libro de bases, sino que lo vemos en clase, ¿sí? También te recuerdas que vimos el único sindicato de patronos ahí, que por cierto, si yo le preguntara quiénes, en qué país reguló la primera vez los sindicatos o las cámaras empresariales como asociaciones, como decirlo, como sindicato, en el mundo, ¿cuál creen ustedes que fue? Francia. Francia, sí fue Francia. ¿Sí? Vamos a ver qué otra pregunta. Por favor, sí vienen de Mario López Larrave, pero son cosas que vimos, que vimos en clase, no en el libro, sino que las vimos acá y Andrea nos hizo por estar anotando, ¿sí? Vamos a ver otra pregunta. Pero contéstenme, pues, porque si están contestando. Vamos a ver. Por favor, ahí estudian un poquito. El licenciado Alan le dio un material sobre los pactos colectivos. Hay unas cosas doctrinarias que quiero que lo estudien, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuántos la excepción en un reglamento interior de trabajo? ¿Con cuántos trabajadores tengo la obligación si yo estoy de trabajo al mar y las vías navegables? ¿Con cuántos trabajadores tengo la obligación de elaborar mi reglamento interior? Con 5. 5, licenciado. ¿Se recuerdan que, por favor, cuando yo les hablé a ustedes del proyecto de estatutos, hablamos un proyecto que vimos en clase? Yo les advertí que si usted lo de estatutos de varios sindicatos va a variar. Por ejemplo, si yo le preguntara a ustedes cuál es el porcentaje de administración que debe colocar un sindicato en sus estatutos, pues va a variar. Pero yo quiero que la respuesta me dé fue lo que dimos en clase. ¿Cuánto sería el monto? 3%, ¿no? No. Entonces, 1. No, ese es el descuento que quedamos de acuerdo al proyecto que vimos en clase. El 1% es el descuento que se hacen como afiliado. Vamos a ver. Para expulsar, ¿sí? O suspender a un trabajador, para expulsar, suspender o expulsar a un trabajador afiliado a un sindicato, ¿qué mayoría se requiere? Calificada. 2/3 partes. El procedimiento. En privado. Lo decide el comité ejecutivo. En privado, no, quedamos que en privado son las amonestaciones verbales, ¿sí? Las escritas, pues normal tenemos que por escrito. La suspensión, la cesación de cargos o la expulsión ya se hace de que se recuerdan que ahí se recibe, el comité ejecutivo convoca una asamblea, se nombra una comisión. ¿Cómo se denomina esa comisión? Bueno, después de nombrar esa comisión, ella va a dictar si procede a absolverlo o condenarlo. Pero ¿quién decide al final? En estos casos decide la Asamblea General, que normalmente no es una Asamblea General extraordinaria. Vamos a ver. ¿Con cuántos sindicatos se forma una federación? Era con 20, Lic, ¿no? Son 4. Con 3. 4.
Yo estoy entre 3 y 5, pero bueno, no sé. Este está fácil, ustedes, no me hagan eso, ¿sí? Vamos a ver, pues. Dígame las tres clases de disolución que hay. Voluntaria, legal y forzada. Forzosa, ¿sí? Ah, sí, perdón. Y si nos preguntas la fusión, no la ponemos. No, la fusión no viene pregunta de la fusión, ¿ves? Vamos a ver, pues. ¿Dónde se puede apelar una sentencia colectiva, un laudo arbitral? ¿Ante quién presentamos una apelación? Ante la sala de apelaciones del Trabajo. largo. Sí, bueno. ¿Quién impone las multas por las sanciones, por las correcciones disciplinarias? El delegado departamental. Vamos a ver, pues. En el arreglo directo, ¿sí? ¿Qué deben de formar los trabajadores para que nos representen? Comités ad hoc. O comités permanentes. ¿Con cuántos debe estar integrado? Con 3. ¿A quién debemos dar el aviso del nombramiento de los tres? No sé. A la Dirección General de Trabajo. ¿Qué dicen ustedes? Pero solo Pablo está con que estamos hablando solo con Pablo. Ahorita, Pablo, te quedas ahí para que los demás contesten. No voy a dar por terminado esto. La segunda audiencia en un tribunal de conciliación, ¿a las cuántas horas se tiene que llevar a cabo? No son 24 horas. 24 horas, Lick. ¿Cuánto? 24 horas. ¿Segura? La segunda en conciliación, Dentro de 48 horas. 48 horas. sí me gusta, pues. Ya también, ya Mailen y Gabriela se me van a ir quedando quietecitas para que los demás contesten, ¿sí? Ujú. Vamos a ver, pues. ¿Cuál es el número máximo, según la ley, que debe tener de miembros un comité ejecutivo de un sindicato? ¿5, licenciado? No. Máximo. 10. No. No puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Bueno, ahí está muy bien, Eunice. Y acuérdense que los otros se tienen que estar callados. ¿Qué recurso procede contra una sentencia ¿qué recurso procede en contra de una sentencia colectiva? Apelación. Raúl, te me vas a sacar caídos, si no los demás no contestan. ¿En qué plazo? Bueno, vamos a ver otro mejor. Vamos a ver. Duración mínima de un pacto colectivo. ¿Sí? ¿Quién contesta?
¿Qué está pasando? Todos no venimos al repaso. Mira, yo emocionado venía por el repaso. Hasta me apresuré para poder hacer el repaso. Bueno, vamos a ver. Vimos un proyecto de estatutos en la clase, ¿sí? ¿Hasta cuántos días puede ser suspendido de un sindicato un trabajador? Yo le diré a ustedes que hay pactos que dicen que son 90, otros 15 días, pero el que vimos en clase, el que analizamos en clase, ¿cuántos días? 30, Lick. Sí, 30. Pero fíjate, pues, Pablo, te quedas otra vez, ustedes nada más me contestan, ¿y los demás qué? Ujú. ¿En qué plazo se integra un tribunal de conciliación? Dentro de las 12 horas. Ay, apareció. Muy bien. Bueno, aprovechando que ya apareció aquí la jovencita que prometió. Vamos a ver, ¿cómo van a valorar la prueba a los tribunales de conciliación y arbitraje? Pues si no estoy mal, era que los tenían que escuchar primero, o sea, 2 horas antes y en base a su criterio, Sí, ¿no? Por la mayoría de votos. ese es el procedimiento. Pero ¿qué sistema vas a utilizar para valorar la prueba? Según su leal saber y entender. Ahí estamos, Brian, ya ves, pues, pero participen, así me gusta, mira. Vamos a ver, ¿qué plazo se da para la vía directa en la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo? Eso lo hubieran condicionado Alan, se lo repitió, lo vimos nosotros. La vía directa en un conflicto, en un pacto colectivo de condiciones de trabajo para discutirlo, ¿en cuánto se da? 30 días. Muy bien, estamos muy bien. Bueno, jóvenes, por la hora lo vamos a dejar ahí, pues espero con todo corazón que les vaya muy bien en sus exámenes, especialmente en Derecho Laboral. Nos vemos el día miércoles, si Dios quiere. El examen está programado para las 15 horas con 15 minutos, ¿eh? 15 horas con 15 minutos, ¿sí? Por favor, para que ustedes estén pendientes. Y les quiero decir que las variantes son totalmente diferentes de todas las secciones, pero tenemos preguntas totalmente diferentes. Son 35 preguntas. Yo delegué aquí a alguien que se apuntaran ustedes ahí con la cuestión de agentes de cambio. No me escriba a mí diciendo, Lick, yo lo hice a título personal. No, el procedimiento era que se iban a inscribir ahí con Pablo y su equipo y por favor así lo teníamos que hacer. Si usted por alguna circunstancia, por trabajo o alguna otra circunstancia, no pudo participar, pues usted ese día me levanta la mano y yo le voy a incorporar 5 preguntas extras para que usted tenga derecho a los 40 puntos. Lo hago pues por aquella clase de trabajadores, de estudiantes que son trabajadores o otras circunstancias personales que no pudieron asistir, porque el pacto era que iba a costar 35 el examen y 5 agentes de cambio. Pero vamos a considerar a aquellos que por razones muy especiales no pudieron participar. Yo la única lista que voy a respetar es precisamente a quien delegué, a él le voy a respetar la lista. Si usted lo hizo en forma individual, pues hable con Pablo y hable con el equipo de Pablo para que precisamente, no sé si todavía lo va a incorporar o no lo va a incorporar, y si no, pues no hay ningún problema. Ese día me levanta la mano y pues yo le voy a adicionar 5 preguntas más que lo voy a incorporar a su examen para que usted no pierda la oportunidad de examinarse sobre 40 puntos.
el mejor de los éxitos y nos vemos, si Dios quiere, el día miércoles a las 15 horas con 15 minutos. Muy buena tarde, éxitos. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, se cuidan. Buenas tardes, Feliz Lick. tarde, Lick. Se cuidan. Feliz tarde, licenciado. Feliz fin de semana. Lo que vimos hoy es para el final. Lo que vimos el día miércoles sí entra al examen, ¿no? Sí entra al examen. Todo lo que vimos del arbitraje sí entra al examen, ¿no?